Evangelio de hoy. Miércoles 21 de enero del 2026. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 3, versículo 1 al 6. En aquel tiempo, Jesús entró otra vez en la sinagoga. Y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado, y así poder acusarlo. Jesús dijo al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les preguntó: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos con ira, y dolido por la dureza de su corazón, dijo al hombre: extiende la mano. La extendió, y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos contra él, para ver cómo acabar con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El silencio que observa el corazón humano. El pasaje nos introduce en un espacio cargado de tensión interior. Un lugar donde no solo se encuentran cuerpos reunidos, sino corazones expuestos. Miradas que juzgan, pensamientos que se esconden detrás de una aparente corrección. Y un silencio que pesa más que las palabras. Jesús entra en ese espacio con una calma que desarma. No porque ignore la dureza de los corazones que lo rodean, sino porque la conoce profundamente. Él no huye del conflicto interior del ser humano. Lo enfrenta desde el amor, desde una verdad que no grita, pero que atraviesa todo. En ese silencio inicial se nos invita a mirarnos por dentro. A reconocer cuántas veces observamos más para acusar que para comprender. Cuántas veces nuestra fe se vuelve vigilancia y no compasión. La fragilidad humana colocada en el centro. En medio de la escena aparece un hombre marcado por su limitación. Alguien cuya mano seca representa no solo una dolencia física, sino la experiencia universal de la impotencia. De aquello que no podemos mover, cambiar o sanar por nosotros mismos. Jesús no lo esconde ni lo deja al margen. Lo llama al centro. Y ese gesto es ya una proclamación profunda. Dios no sana desde lejos. No actúa desde la periferia de nuestra vida. Sino que coloca nuestra herida en el corazón mismo de su mirada amorosa. Cada fragilidad humana, cuando es llevada a la luz, deja de ser motivo de vergüenza. Y se convierte en espacio de encuentro con la misericordia. La pregunta que desnuda la conciencia. Jesús no actúa de inmediato. Primero interpela. Porque sabe que la verdadera sanación comienza en la conciencia. La pregunta que plantea no busca información. Busca conversión interior. Frente a ella, el corazón humano queda al descubierto. Ya no hay refugio en la norma ni en la costumbre. Solo queda la verdad desnuda de lo que somos. El silencio que responde a esa pregunta no es neutral. Es un silencio que revela resistencia al amor. Miedo a perder el control, temor a que la misericordia desarme estructuras rígidas. En ese silencio podemos reconocernos. Porque también nosotros callamos cuando el amor nos incomoda. La tristeza de Dios ante el corazón endurecido. El Evangelio nos deja ver algo profundamente conmovedor. La tristeza de Jesús. No es ira descontrolada. Es dolor nacido del amor. Dios sufre cuando el ser humano se cierra. Cuando la ley se vuelve excusa para no amar.
Cuando el temor vence a la compasión. Esta tristeza divina no condena. Invita a despertar. A romper la dureza interior que nos impide ver al otro como hermano. Aquí se nos revela un Dios profundamente humano en su sentir. Cercano, vulnerable por amor. Comprometido con la vida en todas sus formas. El gesto que devuelve la vida. Cuando Jesús finalmente habla. Su palabra no humilla ni expone. Libera. Pedirle al hombre que extienda la mano es invitarlo a confiar. A arriesgarse, a creer que incluso lo que parece muerto puede volver a moverse. La sanación ocurre en la obediencia confiada. En ese pequeño acto que une la fe humana con la gracia divina. La mano restaurada se convierte en signo visible de una verdad más profunda. Dios quiere que el ser humano vuelva a ser capaz de dar, de tocar, de construir. De amar sin miedo. La vida que incomoda a la dureza. Paradójicamente, la vida restaurada no genera alegría en todos. Para algunos, la sanación se vuelve amenaza. Porque cuestiona su manera de entender a Dios. Aquí se revela una verdad dolorosa. El corazón humano puede acostumbrarse tanto a la rigidez que la misericordia le resulta peligrosa. El Evangelio no oculta esta tensión. Nos la presenta para que elijamos. Entre una fe que da vida y una religión que se defiende a sí misma. Invitación a una sanación interior continua. Este pasaje no termina en el milagro visible. Continúa en nosotros. Cada vez que elegimos la compasión sobre la rigidez. La vida sobre la norma vacía. El amor sobre el juicio. La mano seca del mundo comienza a sanar. Jesús sigue entrando en nuestras sinagogas interiores. En esos espacios donde creemos tener todo claro. Para recordarnos que la ley más alta es la vida. Y que la verdadera fidelidad a Dios se mide en la capacidad de amar. La libertad interior que nace del amor vivido. Al continuar esta meditación, el Evangelio nos invita a descender aún más profundo. Hasta ese lugar interior donde se decide si vivimos desde el miedo o desde la libertad. Jesús no solo sana una mano. Sana la posibilidad de vivir sin ataduras internas. Sin el peso de una religiosidad que asfixia el alma. La libertad que Él ofrece no es rebeldía. Es coherencia entre el amor recibido y el amor entregado. Allí donde el corazón se abre a la misericordia. Nace una paz profunda. Una paz que no depende de la aprobación externa. Sino de saberse en sintonía con la vida que Dios desea para todos. Respirar esta libertad interior es permitir que la fe deje de ser carga. Y se transforme en camino de plenitud. El sábado del corazón humano. Más allá del día concreto. Este pasaje nos habla del verdadero descanso del ser humano. Hay un sábado interior. Un espacio sagrado dentro de nosotros. Creado para la vida y no para la opresión. Cuando ese espacio se llena de exigencias sin alma, la persona se endurece. Se seca por dentro. Jesús viene a devolverle al sábado su sentido original. Un tiempo para que el amor respire. Para que la compasión tenga prioridad. Para que la vida sea celebrada incluso en medio de la fragilidad. Descansar en Dios es permitir que Él nos ame tal como somos. Y desde ahí aprender a amar a los demás. La rigidez que nace del miedo. La dureza del corazón no surge de la nada. Nace del miedo. Miedo a perder seguridades. Miedo a que el amor nos desinstale.
Miedo a un Dios que no se deja controlar. Este pasaje nos confronta con esa verdad incómoda. Porque también nosotros construimos normas internas. Juicios silenciosos. Fronteras invisibles que nos protegen del riesgo de amar. Jesús no destruye esas defensas con violencia. Las expone a la luz. Esperando que el amor sea más fuerte que el temor. Solo cuando reconocemos nuestro miedo, comienza la verdadera sanación. La mano extendida como oración silenciosa. El gesto del hombre sanado continúa hablándonos. Porque extender la mano no es solo obedecer. Es orar con el cuerpo. Es decirle a Dios: aquí estoy. Con mi limitación. Con mi esperanza. Cada vez que extendemos nuestras manos interiores. Aceptando ayuda. Perdonando. Sirviendo. Algo en nosotros se restaura. La oración auténtica no siempre tiene palabras. Muchas veces es un gesto simple. Humilde. Confiado. Que abre espacio a la gracia. La elección cotidiana entre vida y dureza. Este evangelio no se queda en el pasado. Se actualiza cada día. En cada decisión pequeña. En cada encuentro humano. Elegimos si damos vida o si endurecemos el corazón. La fe vivida desde el amor siempre incomoda. Porque cuestiona nuestras comodidades internas. Pero también libera. Porque nos reconcilia con lo esencial. Jesús sigue mirando nuestros corazones. No para condenar, sino para ofrecernos una vida más plena. Más humana. Más verdadera. La mirada que atraviesa y sostiene. Al seguir profundizando, descubrimos que la mirada de Jesús no se queda en la superficie. Atraviesa las apariencias. Pero no para herir, sino para sostener. Esa mirada alcanza al hombre de la mano seca. Pero también a quienes lo observan con desconfianza. Porque nadie queda fuera del deseo de salvación. Ser mirados así produce vértigo. Porque deja al descubierto nuestras intenciones más profundas. Pero al mismo tiempo genera descanso. Porque sabemos que somos vistos con amor. Permitirnos ser mirados por Dios es un acto de valentía interior. Es aceptar que no necesitamos máscaras. Ni defensas. Ni justificaciones constantes. Para ser acogidos. La herida que se convierte en lugar sagrado. La mano seca deja de ser solo un problema. Se transforma en un lugar sagrado. En un espacio donde Dios manifiesta su poder amoroso. Así ocurre también con nuestras heridas interiores. Cuando las presentamos sin esconderlas. Aquello que más nos duele. Aquello que quisiéramos borrar de nuestra historia. Puede convertirse en el punto exacto donde Dios se revela con más fuerza. La sanación no siempre significa borrar el pasado, sino reconciliarnos con él. Permitiendo que el amor transforme lo que parecía inútil. Estéril. Sin futuro. La paciencia divina ante nuestros procesos. Jesús no apresura la escena. No obliga. No impone. Su manera de actuar respeta el ritmo humano. Porque el amor verdadero es paciente. Dios conoce nuestros tiempos interiores. Sabe cuánto nos cuesta confiar. Cuánto nos resistimos a soltar lo conocido. Esta paciencia divina nos invita a ser pacientes con nosotros mismos.
A no exigirnos sanaciones instantáneas. A aceptar que el crecimiento espiritual es un camino lento, profundo, lleno de pequeños pasos fieles. En esa paciencia se gesta una paz duradera, que no depende de resultados visibles, sino de la confianza sostenida. La confrontación que purifica el corazón. El Evangelio no evita la confrontación, porque el amor verdadero no es indiferente. Jesús confronta la dureza, no para humillar, sino para despertar. En nuestra vida espiritual también necesitamos ser confrontados. Escuchar palabras que nos incomodan. Dejar que la verdad sacuda nuestras seguridades. Solo así el corazón se vuelve más auténtico, más libre, más capaz de amar. La confrontación vivida desde Dios no destruye, purifica y nos devuelve a lo esencial. El milagro silencioso que continúa en nosotros. Aunque el gesto de Jesús fue visible, el milagro más profundo ocurre en silencio. Cada vez que un corazón endurecido comienza a ablandarse. Cada vez que una mirada juzgadora se vuelve compasiva. Cada vez que una norma se transforma en servicio. El milagro continúa. Este Evangelio nos recuerda que la verdadera sanación no siempre se aplaude. Muchas veces sucede en lo oculto. En decisiones pequeñas. En cambios interiores casi imperceptibles. Pero profundamente reales. Caminar con una mano restaurada. El hombre sanado no se queda inmóvil. Su vida continúa. La mano restaurada no es solo un regalo. Es una responsabilidad amorosa. Así también nosotros. Cuando experimentamos la sanación interior, somos enviados a vivir distinto. A tocar el mundo con más ternura. A construir relaciones más humanas. A ser signos de una fe que da vida. La obediencia que nace de la confianza profunda. Al seguir avanzando en esta meditación, comprendemos que el hombre sanado no fue curado solo por un gesto exterior, sino por una obediencia nacida de la confianza. Extender la mano fue un acto interior. Una decisión silenciosa de creer que la palabra de Jesús era más fuerte que años de limitación. Así ocurre también en nuestra vida. Porque muchas de nuestras sequedades permanecen. No por falta de gracia, sino por miedo a intentar de nuevo. El Señor nos pide hoy un pequeño gesto de fe. Una apertura interior. Una disponibilidad que permita a la gracia actuar. Cuando confiamos, incluso lo que parecía imposible comienza a moverse lentamente. Con delicadeza. Devolviéndonos la esperanza. El conflicto interior que revela la verdad del corazón. Este pasaje nos muestra que no todos reaccionan igual ante la vida restaurada. Mientras unos reciben sanación, otros endurecen aún más su corazón. Aquí se revela el conflicto interior del ser humano. Porque el bien del otro puede confrontar nuestras propias sombras. Cuando el amor se manifiesta, deja al descubierto nuestras intenciones más profundas. Y nos obliga a elegir. Esta confrontación no busca condenar. Busca verdad. El Evangelio nos invita a preguntarnos en silencio. Si la vida del otro nos alegra. O si nos incomoda porque desafía nuestras seguridades. Reconocer esta lucha interior es ya un paso hacia la sanación. La violencia que nace de la cerrazón interior. Cuando el corazón se cierra al amor.
La dureza no permanece neutral. Se transforma en hostilidad. Este evangelio nos revela con sobriedad que la cerrazón interior puede conducir a decisiones que dañan la vida. La violencia no siempre comienza con gestos visibles. Muchas veces nace en el interior. En pensamientos rígidos. En juicios no cuestionados. Jesús no responde con la misma dureza. Permanece fiel al amor. Aun sabiendo que ese amor le costará caro. Aquí se nos revela una enseñanza profunda. El amor auténtico no se negocia. Aunque encuentre rechazo. Aunque provoque oposición. La fidelidad al bien como camino de paz interior. Jesús elige mantenerse fiel a la vida. Incluso cuando esa fidelidad genera conflicto. Esta elección ilumina nuestro propio camino. Porque muchas veces evitamos hacer el bien. Por miedo a incomodar. A ser juzgados. A perder aceptación. Sin embargo, la paz interior no nace de agradar a todos, sino de vivir en coherencia con el amor. Cuando elegimos el bien, incluso en medio de la incomprensión, algo profundo se ordena dentro de nosotros. Y el corazón encuentra descanso. La verdad que no se negocia con el miedo. Al adentrarnos todavía más en esta contemplación, descubrimos que Jesús no ajusta su amor para evitar el conflicto. Porque la verdad que nace del amor no se negocia con el miedo. Él sabe que sanar en sábado provocará rechazo. Pero también sabe que dejar a un ser humano en su sequedad sería traicionar la vida. Esta elección ilumina nuestro propio camino interior. Porque muchas veces silenciamos la compasión por temor a incomodar. A romper equilibrios falsos. A perder seguridad. El Evangelio nos invita a preguntarnos con sinceridad. Si nuestras omisiones nacen de la prudencia o del miedo. Cuando la verdad se vive desde el amor. Puede doler. Pero nunca destruye. Siempre abre un camino hacia una vida más auténtica. La conciencia que despierta en el silencio. Hay un momento interior. En el que el ruido se apaga. Y la conciencia comienza a hablar. Este pasaje nos conduce a ese lugar silencioso. Donde ya no sirven las excusas. Ni los argumentos aprendidos. Allí solo queda la pregunta esencial. ¿Qué hago yo con la vida que se me confía? Jesús provoca este silencio interior. Porque sabe que solo desde ahí puede nacer una conversión verdadera. Cuando nos detenemos. Respiramos. Y escuchamos con honestidad. El corazón empieza a ablandarse. Y la dureza pierde fuerza. La religión que se convierte en servicio. Este evangelio nos revela una verdad esencial. La fe auténtica siempre se traduce en servicio. Cuando la religión deja de servir a la vida, se vacía por dentro. Jesús no desprecia la ley. La devuelve a su origen. Al amor que la hizo nacer. Así también nosotros. Estamos llamados a revisar nuestras prácticas. Nuestras costumbres. Nuestras seguridades espirituales. Para preguntarnos si realmente están ayudando a sanar. A aliviar. A levantar al caído. Cuando la fe se convierte en servicio. El alma encuentra coherencia. Y la paz interior se vuelve estable. La compasión como criterio definitivo. En esta escena, la compasión aparece como el criterio último.
No se trata de elegir entre Dios y el ser humano. Porque en el amor verdadero no hay contradicción. Jesús nos muestra que amar al otro es la forma más pura de honrar a Dios. Esta revelación transforma nuestra manera de mirar. Porque ya no preguntamos primero qué está permitido, sino qué da vida. Cuando la compasión guía nuestras decisiones, incluso los errores se convierten en aprendizaje. Y el camino espiritual se llena de humanidad. La herida social que también necesita sanación. Este pasaje no habla solo de una persona. Habla de una comunidad. La mano seca representa también heridas sociales. Exclusiones normalizadas. Indiferencias colectivas. Jesús coloca esa herida en medio, para que nadie pueda ignorarla. Así también hoy. El Evangelio nos invita a mirar las heridas del mundo. No desde la distancia, sino desde la responsabilidad amorosa. La sanación personal se vuelve incompleta si no nos abre a la compasión hacia los demás. Cuando permitimos que Dios sane nuestra mirada, comenzamos a ser instrumentos de sanación para otros. Esta palabra nos ha conducido lentamente a reconocer nuestras propias manos secas. Aquello que hemos dejado de mover, de ofrecer, de entregar por miedo o cansancio. Y sin reproche, sin condena. El Señor nos ha colocado en el centro. Allí donde la fragilidad deja de ser vergüenza y se convierte en lugar de encuentro. En ese centro sagrado, comprendemos que Dios no nos ama cuando estamos completos, sino que nos completa porque nos ama. La conclusión de este Evangelio no es un cierre tranquilo. Es una invitación viva. Nos deja ante una elección cotidiana. Seguir endureciendo el corazón. O permitir que la compasión lo vuelva flexible. Elegir la vida. Aun cuando incomode. Aun cuando no sea comprendida. Aun cuando nos exponga. Porque solo el amor vivido con coherencia regala una paz que no se rompe. Una paz que no depende del exterior. Una paz que brota de estar alineados con Dios. Permanece ahora en quietud. Respira hondo. Siente tu cuerpo. Siente tu interior. Y escucha en lo profundo la voz del Señor. Que no exige, sino que invita. Deja que te pida una vez más. Con suavidad infinita. Que extiendas tu mano. Esa que creías inmóvil. Para que su amor termine de restaurarlo todo. Y cuando vuelvas a la vida cotidiana, hazlo con un corazón más blando. Con una mirada más compasiva. Con una fe que no oprime, sino que libera. Así. Paso a paso. Respiración tras respiración. El Evangelio seguirá haciéndose vida en ti. Y la paz interior total comenzará a habitarte de manera estable, profunda y duradera. Al llegar al final de esta larga meditación, el Evangelio nos deja en un lugar de profundo silencio interior. No como vacío, sino como plenitud habitada. La escena de la mano restaurada permanece abierta. Porque no es solo un recuerdo del pasado. Es una realidad que sigue ocurriendo en el corazón de quien se deja tocar por el amor. Jesús continúa entrando en nuestras sinagogas interiores. En esos espacios donde creemos tener todo ordenado.
para recordarnos con infinita ternura que la vida siempre está por encima de cualquier rigidez y que el amor no puede esperar.